Bueno, mis amados, mis amadas, les habla su ministro Hernán Hernández de Bogotá, Colombia. Vamos a ver en el día de hoy el testigo fiel. Vamos a ver quién es este testigo fiel que habla Apocalipsis. Apocalipsis 2:13 dice de la siguiente manera: y conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces vamos a ver este testigo fiel que está hablando aquí la palabra, porque este testigo fiel se ha confundido mucho y se ha tomado para especular que el Apocalipsis fue escrito en el año 92 aproximadamente. Entonces, como nosotros somos preteristas, ¿cierto? Y preteristas cronológicos, entonces nosotros tenemos que llevar una cronología de los acontecimientos bíblicos. Entonces yo me tomé a la tarea cuando me enviaron esta información de que Antipas, el testigo fiel, había muerto en el año 92, me tomé la tarea de investigar si era verdad que Antipas había muerto en el año 92. Porque si Antipas murió en el 92, quiere decir, y aquí lo menciona Juan, quiere decir que Juan entonces recibió la revelación después del 92. Entonces eso contradice lo que le dijo el ángel: ve y mide el templo, porque el templo estaba en pie hasta el año 70. Después del 70 en adelante no había templo que medir, porque ya el templo se había caído. También contradice lo que dice Apocalipsis 17, cuando dice 5 reyes han caído y el sexto es, hablando de los 5 reyes que habían reinado, 5 reyes romanos que habían reinado en Jerusalén. Entonces vamos a ver quién es este Antipas, porque si usted hace un estudio minucioso sobre este Antipas, usted está peor que Melquisedec. No tiene genealogía ni principio. Este Antipas de Pérgamo, que la Iglesia Católica, porque esto es una información que es la Iglesia Católica la que la maneja, este Antipas no se encuentran registros de él por ningún lado. Óigame, por ningún lado se encuentran registros de un obispo llamado Antipas en la ciudad de Pérgamo. Entonces quiero que seamos bien claros en esto. Al no encontrar registro de este obispo llamado Antipas por ningún lado, en los censos que hizo Herodes no se encontró un nombre llamado Antipas. Ni después de eso tampoco se encuentra ningún nombre llamado Antipas en los registros de Pérgamo. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es un invento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica colocó un mártir, porque recordemos que la Iglesia Católica entró en pelea con los musulmanes por el dominio del territorio de Israel. Entonces ahí fue donde salieron las cruzadas y todo esto. Entonces ellos pusieron a sus santos que habían sido martirizados por los musulmanes. Entonces ellos colocaron en cada iglesia que se menciona allí en el Apocalipsis de las 7 iglesias, en cada iglesia ellos colocaron un mártir, un santo, que fue martirizado por los musulmanes y esto, bueno, ya esto es historia.
Por eso yo les insto, amados, que ustedes deben de leer mucho historia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, para que cuando nosotros lleguemos aquí a un lugar de estos, a una plataforma como esta, predicar un mensaje, nosotros no hablemos mentiras, repitiendo lo que otro dijo, creyendo que estamos diciendo la verdad. Porque somos cómplices por omisión. Ahí tendrían razón los católicos cuando dice el creo, es pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oiga. Sí, porque usted oye una información y usted la repite y no sabe que es un fake news y usted también es cómplice de esa mentira que está rodando. Entonces por eso la insistencia mía en que ustedes lean mucho historia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. Ilústrense, mis amados, mis amadas, ministros que me escuchan, porque ustedes son ministros de un nuevo pacto, ministros competentes. Y para ser ministros competentes, ustedes tienen que estar ilustrados, a ser como Lucas. Dice Lucas que indagó diligentemente y puso en orden los acontecimientos y se los escribió a Teófilo. Entonces, mis amados, no existe ningún obispo llamado Antipas. No existe ningún obispo llamado Antipas que era obispo de la iglesia de Pérgamo. Eso es un invento de la iglesia católica, amado. Vaya y investigue para que usted se dé cuenta que la iglesia católica celebra el 11 de abril la muerte de este tal Antipas, el 11 de abril. Entonces nosotros no podemos caer en esta repetidera, amado, porque ya estamos en la verdad. Nosotros tenemos que predicar es la verdad. Entonces mire lo que dice el Código Real para que usted vea que eso es un invento de los católicos. El Código Real dice así: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, en los cuales mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oiga, bueno, ya todos sabemos que aquí la palabra Satanás es el que se opone. ¿Y quién era el que se oponía a la predicación del evangelio en esos días? ¿Quién era el que se oponía? El que estaba en el trono, allí reinando en Jerusalén. ¿Y quién era el que estaba reinando en Jerusalén en esos días? Herodes Antipas. Es el único Antipas que aparece en la Biblia y aparece en los registros históricos. Así que saquémonos de la mente un obispo llamado Antipas que fue mártir y lo mataron allá. No, eso es un invento de la Iglesia Católica. Entonces aquí el Código Real le está diciendo: sé dónde moras. Oiga, vamos a repetirlo. Donde está el trono de Satanás, o sea, donde está el trono del que se opone, allí donde estaba Herodes Antipas. Herodes Antipas, ese lo catalogaban ellos como Satanás, porque era el que se oponía a la predicación de la palabra. Y no obstante retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, oiga, en los días de Herodes Antipas, en los cuales mi testigo fiel fue muerto entre nosotros. Quiere decir que en los días de Herodes Antipas hubo un testigo fiel. Ese testigo fiel, Antipas lo mandó a matar. Por eso el ángel dice: él fue muerto entre ustedes, entre nosotros, porque los ángeles están aquí con nosotros. ¿O acaso no ha leído allá en Isaías cuando dice la palabra que ángeles subían y ángeles bajaban? Es porque los ángeles viven aquí con nosotros. Somos una sola familia. Una parte de esta familia está
en cuerpos celestiales y otra parte de esta familia somos nosotros, está en cuerpos carnales, pero vinimos a participar de carne y sangre. Es la única diferencia. Los ángeles no vinieron a participar de carne y sangre. Nosotros sí vinimos a participar de carne y sangre. Por eso dice la Biblia, Él es el Padre de todos los espíritus. Entonces usted, amado que me escucha, le hablo a su espíritu que está dentro de usted. No le estoy hablando a la carne, le estoy hablando a su espíritu, porque usted no es esa carne que camina por ahí. Usted es lo que mora dentro de esa carne. La simiente de Cristo que está en usted, que vino aquí a participar de carne y sangre. Dejemos de seguirle el juego a la Iglesia Católica. Investiguemos bien. Investiguemos bien. Entonces, allí, en los días de Herodes Antipas, fue muerto ese testigo fiel que habla Apocalipsis. Y si usted le da un vistazo a las 7 iglesias, todas las 7 iglesias tienen o mencionan un hecho acontecido en el pasado. Y vamos para allá, Efesios 2:6, mire lo que dice. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era algo que ya había acontecido. Esto de nicolaitas fue posterior a la elección de los 7 diáconos. Cuando ellos eligieron los 7 diáconos, hubo un diácono que se llamaba Nicolás. Esto está en la historia, usted puede ir y consultarlo. Entonces este diácono, de los 7 diáconos, que se llamaba Nicolás, fue el que inventó la jerarquía. Porque si usted analiza la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva no había jerarquías como tal, no había pirámides. Entonces este Nicolás dijo, no, pero aquí, porque la Biblia dice que todos eran iguales y de un mismo sentir, vivían en comunión. De ahí es donde viene la palabra comunismo. Tenían todas las cosas en común. Entonces este Nicolás dijo, no, pero que esto no puede ser así. Vamos a formar una jerarquía, y formó la jerarquía el obispo, entonces el obispo era el superior, después venía el otro, los diáconos, los ancianos, los supervisores, los servidores, bueno. Armó su pirámide el hombre, y allí montó, y Dios llama a eso, lo que hay hoy en día en muchas organizaciones, no el apóstol tal, y después el apóstol tal tienen que estar sujetos los demás de ahí para abajo. Una pirámide, una doctrina de nicolaitas. Y me da lástima que muchas iglesias del nombre, muchas organizaciones del nombre, han utilizado esta misma estructura piramidal de los nicolaitas. Claro, pero como no estudian, no leen historia, no se dan cuenta que están reteniendo la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece también. Esa estructura piramidal tiene que desaparecer en todas las organizaciones religiosas, porque esa es la doctrina de los nicolaitas. Bueno, tendría mucho que hablar de la doctrina de los nicolaitas, pero no es el tema. Vamos a dejarlo allí. También menciona el árbol de la vida y menciona el paraíso. Hechos, todos estos pasados. Esa es la carta de Efesios. Ahora vamos con Esmirna para que vea. ¿Qué nos dice la iglesia de Esmirna? Después de Éfeso viene la iglesia de Esmirna. Dice, escribe el ángel a la iglesia que está en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vive. Esto es un hecho pasado. Estuvo muerto y vivió. ¿Se da cuenta? Todas las cartas mencionan un hecho del pasado, todas. Y esta de Pérgamo no es la excepción, porque la de Pérgamo menciona que en los días de Herodes Antipas fue muerto el testigo fiel. Así lo dice la palabra. Y aquí también menciona a Balaán. Dice,
tienen la doctrina de Balaán, un hecho pasado. Y menciona también a los nicolaitas. Y bueno, todos ustedes saben que Pérgamo quiere decir compromiso matrimonial. Eso es lo que quiere decir la palabra Pérgamo, compromiso matrimonial. Más adelante vamos a avanzar un poco acerca de esta palabra. Mire lo que dice aquí. Vamos con Tiatira, 2:20. Mire lo que dice. Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No aparece ningún registro de una mujer llamada Jezabel que vivió en Tiatira. No aparece. Entonces él está nombrando allí un hecho del pasado, porque Jezabel vivió creo que 840 años antes de Cristo. Y vivió por allá cerca de Samaria, por allá. Entonces aquí está mencionando es un hecho del pasado, así como lo menciona en Pérgamo también. Sardis, vamos a ver qué dice Sardis. Sardis es la única iglesia que aconseja a los varones que estudien la profesión de vigilante. Así que los que son vigilantes están obedeciendo el mandato de Sardis. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira lo que dice el 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto del nombre de la vida, nosotros lo podemos ver en Éxodo. Aparece en varias partes, pero solamente voy a dar dos. Éxodo 32:32. Dos ejemplos. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hablando del libro de la vida. Entonces esto era un hecho del pasado, una costumbre judía. Ellos sabían que había un libro que se llamaba el libro de la vida. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 69 de esto. Salmo 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no se han escrito entre los justos. Hoy era una costumbre judía hablar de ese libro de la vida. Entonces por eso ahí en Sardis se menciona lo que es el libro de la vida, haciendo alusión a un hecho del pasado. Vamos con Filadelfia. Filadelfia 3:7. Escribe el ángel a la iglesia que está en Filadelfia y dice esto: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Esto de la llave de David también era un dicho judío que se conocía desde hacía mucho tiempo. Si usted lee allá en Isaías, usted se va a encontrar con esta expresión de la llave de David. Isaías 22:22, mire lo que dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces está haciendo también alusión a algo del pasado. Todas las cartas de Apocalipsis hacen alusión a algo que sucedió, a algo que era costumbre de ellos. Entonces si usted sigue leyendo, la iglesia de Filadelfia dice: yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra, ni has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
¿Cuál era esta sinagoga de Satanás? Bueno, el mismo Señor lo dijo. Esta casa mía es casa de oración y ustedes la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Porque Satanás, el ladrón, el que se opone, vino a robar. Claro, los tenía esclavizados allí el que se opone. Quitándoles impuestos, cobrándole impuestos. Hasta el mismo Jesús tuvo que pagar impuestos. Esa era una forma de robo. Entonces los del templo tenían que pagarle a Roma impuestos por hacer los sacrificios ahí en el templo. Y cuando Roma necesitaba hacerle un sacrificio a su Dios, le tenían que prestar el templo. Por eso Jesús le dice, ustedes han convertido esto en cueva de ladrones. Esta sinagoga la han convertido en cueva de ladrones. Es una sinagoga de Satanás. Esta sinagoga es del que se opone, porque él era el que mandaba ahí. Si él decía, hoy no hay culto aquí, cerraba el templo y no había. Roma, Herodes Antipas. Ese era el que se oponía. Entonces aquí le está haciendo alusión y dice, yo le voy a entregar aún de esa cueva de ladrones, de esa sinagoga de Satanás, le voy a entregar a algunos. Y esto se cumplió antes que llegara el año 70 y Jerusalén fuera destruida. Vamos entonces con el mensaje a la Odisea. Mire lo que dice. El mensaje a la Odisea también menciona un hecho histórico. 3:21. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Está haciendo alusión a cuando él venció en la cruz del Calvario. Entonces, mis amados, si usted hace un estudio minucioso de estos acontecimientos, usted va a encontrar aquí que todas estas cartas hacen mención de un hecho del pasado. También dice ahí en la última, en la Odisea, dice que ha vencido el testigo. Oiga, léalo detenidamente usted allá en su casa porque no tengo tiempo para leerlo ahora, pero dice que ha vencido. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algo, amado, para sacarnos esa idea de la mente de que hubo un tal Antipas por allá que era obispo de la iglesia de Pérgamo y lo mataron. No, señor, no aparece ningún registro. Es más, si eso fue en el año 90 y Herodes Antipas gobernó más o menos en el año 30, del año 30 al año 90 quiere decir que el nombre de Herodes Antipas o Antipa, porque Herodes le decían a todo lo que sucedían a Herodes, ya que Herodes fue el primer rey que puso Roma sobre Jerusalén en el año 48 a.C. De ahí para adelante vinieron 5 Herodes. Ya yo los he mencionado: Antipas, Herodes, Antipas, Arquelao, Filipo. Bueno, entonces, ¿quién le va a poner a su hijo, y mucho menos un judío? ¿Cuándo un judío le va a poner a su hijo el mismo nombre de un tirano que existió y que gobernó? Si para ellos eso es una blasfemia, para ellos eso es un insulto. Eso es como usted ponerle a su hijo Hitler, como usted ponerle a su hijo Nerón hoy en día. Nadie le va a poner un nombre de eso a su hijo. Entonces, mucho menos una familia judía le va a poner por nombre a un hijo de ellos Antipas, que tuvo que haber sido creado en la religión, porque para ser obispo allá en Pérgamo tuvo que haber sido instruido en todo lo que tenía que ver con la Torá. Ese era un nombre goyim, un nombre judío, un nombre gentil, perdón. Y los judíos no le ponían nombres gentiles a sus hijos, porque eran nombres de perro. Entonces ahí se cae ese argumento de que había por allá en la isla de Pérgamo un obispo que se llamaba Antipas y que murió como mártir en el año 90, 60 por allá.
92 lo sitúa la Iglesia Católica. Allí se cae ese argumento. Allí se cae ese argumento. No existió nunca un obispo llamado Antipas en Pérgamo. No existió. Entonces ya es hora de que con estas enseñanzas que se dan en estos foros, amados, usted vaya sacándose toda esa basura religiosa que le han metido en la cabeza y que usted la ha ido repitiendo y repitiendo y repitiendo y usted no sabe ni quién la dijo. Repito, ese Antipas que se menciona en Apocalipsis 2:13 no es ningún obispo de nuestra iglesia, no es ningún hermano de nosotros que vivió allá y que era pastor de esa iglesia. No hay ningún registro de ningún Antipas, no se menciona por ningún lado. El Antipas que hace allí alusión en Apocalipsis 2:13 es Herodes Antipas, y en los días de Herodes Antipas fue muerto aquel testigo fiel. Así que mis amados, mis amadas, vamos a hablar la verdad, vamos a hablar lo que corresponde. Así como dijo Jesucristo, estos son días de retribución para que se cumpla todo lo que está escrito. La palabra retribución quiere decir lo que corresponde. Entonces estos son días que tenemos que hablar lo que corresponde, amado. No tenemos que andar repitiendo historia de la Iglesia Católica que falsificó parte de la historia de nuestra Biblia, la que cargamos hoy en día nosotros. Entonces aquí cuando dice que en los días de Herodes Antipas, en esos días fue muerto el testigo fiel. Aquí la palabra testigo viene de la palabra testículo o testificar, y hacía alusión cuando un hombre le prometía algo al otro. Ambos se agachaban frente con frente y el uno le agarraba los testículos al otro y el otro le agarraba los testículos al otro. Le metía la mano por la falda, por la sotana, y se agarraban los testículos los dos y decía, te prometo esto, te prometo lo otro y te prometo lo otro. Y de ahí viene la palabra testigo. Eso fue lo que hizo Abraham allá con su siervo Eliezer. Claro que la versión que nosotros tenemos dice, puso Eliezer la mano sobre el muslo de Abraham, pero no puso la mano sobre el muslo, le agarró fue los testículos. De ahí viene la palabra testigo. Entonces esta palabra testigo, porque estamos hablando del testigo fiel, es alguien que está comprometido con una causa. Es alguien que lleva el relevo a la otra persona para que la otra persona siga. ¿Cómo así? Claro, usted no ha visto las carreras esas de relevo. Cuando un atleta va corriendo y lleva el banderín ese se llama el testimonio. Va corriendo y le entrega el banderín al otro, le entrega el testimonio al otro. Él es testigo que le entrega el testimonio al otro y él se queda ahí cansado y el otro continúa la carrera. Y ese le entrega el banderín o le entrega el testimonio al otro y el otro continúa la carrera. Allí hace alusión a esa palabra testificar, testigo, testimonio. Esto lo hacían los mensajeros cuando el rey enviaba un mensaje de prisa, enviaba algo que tenía que ser. Por eso Proverbio habla del testigo fiel. El testigo fiel es aquel testigo que llega a la hora que se necesita. Y dice lo que va a entregar. Entonces, los romanos cuando enviaban los mensajes, el mensajero iba corriendo como Servientrega, como Fede, esa empresa grande de servicio de entrega que hay hoy en día. Venían corriendo en el caballo y tenían su punto de encuentro y se encontraba y le entregaba el edicto que había firmado el rey y le explicaba ahí brevemente algunas palabras
Y Yese tomaba inmediatamente el pergamino, el sello, el edicto y salía corriendo en su caballo. Y iba corriendo para la otra población y allá había otro que lo recibía y así sucesivamente. A eso es que se refiere la palabra testigo, uno que afirma el camino. Oiga, a eso se refiere. Y vamos a ver una ilustración acerca de ese testigo allá en Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, prepará camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad. Todos nosotros sabemos a quién se estaba refiriendo esta voz que clamaba en el desierto. ¿A quién se estaba refiriendo? A Juan el Bautista. A Juan el Bautista se estaba refiriendo. ¿Y quién decapitó a Juan el Bautista? Usted no ha leído eso. ¿Quién fue el que decapitó a Juan el Bautista? Herodes Antipas. Entonces, en los días de Herodes Antipas fue muerto mi testigo fiel. ¿A quién llama Jesús su testigo fiel? A Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el que vino preparando, enderezando el camino, testificando, lo señaló, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo bautizó. Entonces ese testigo fiel de Apocalipsis 2:13 no es ningún otro sino Juan el Bautista. Y en los días de Herodes Antipas, ese testigo fiel llamado Juan el Bautista fue muerto entre vosotros, dice el ángel, porque había ángeles a su alrededor. ¿Dónde fue muerto? Allí donde mora el que se opone. ¿Y dónde mora el que se opone? Allí en Jerusalén. Ahí tenía su palacio. Ahí hizo un baile, lo metieron preso, la mujer bailó bonito y la mamá le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista porque este quiere impedir el compromiso matrimonial que hay entre nosotros. Por eso Pérgamo, la carta, el nombre Pérgamo significa compromiso matrimonial, porque en esos días Herodes Antipas tenía un compromiso matrimonial con esa jovencita y degolló, decapitó a Juan el Bautista, el testigo fiel, el único testigo fiel. El único testigo fiel, porque Juan el Bautista testiguó, llevó el testimonio, enderezó el camino, mis amados. Entonces vamos a leer aquí las partes en que Juan el Bautista testificó. San Juan 1:6, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Una vez más aparece la palabra testimonio, testículo, atestiguar, es lo mismo. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí se menciona que sirvió como testigo 3 veces. Y mire lo que dice el 1:15. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está dando testimonio, está sirviendo como testigo. Y mira lo que dice el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está testiguando. Y mire lo que dice el 36. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Una vez más está testificando, está siendo testigo de la venida de Masías. 3:26, vamos a ver otro sitio donde él atestiguó.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos se van con él. Nos está dividiendo la iglesia, Juan. Esa división que hay hoy en día. No, que si tú eres pentecostal, tú no puedes ir para la internacional, si no quedas sujeto a disciplina. Hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya es hora de que vivamos en armonía. Por eso es que hoy en día usted puede encontrar estas organizaciones que predican el amor, pero no lo practican. Ahí se cumple la palabra de Masías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Puro labio. Entonces aquí los discípulos de Juan estaban lo mismo. Oye, ese que tú bautizaste, que es tu discípulo, porque Jesús fue discípulo de Juan, ahora está bautizando allá como tú. Se nos está dividiendo, la gente se está yendo con él. Prepárate un sermón ahí en la dominical para que predique y digas que el que se vaya a congregar ya en esa otra organización queda sujeto a disciplina aquí. Entonces los hermanitos viven asustados en cuatro paredes, no se atreven a ir para allá, aunque su mamá se congrega allá, su hermano o su esposa se congrega allá, ellos no se atreven a ir para allá porque el pastor de acá de esta organización los pone en disciplina. Hombre, todas ganas de llorar, hombre. Sean serios, esto es un llamado a todos los ministros, por favor, dejemos la religiosidad, ya está bueno. Dios no nos mandó a hacer divisiones, Él nos mandó a predicar el reino. Eso fue lo que nos mandó Él a hacer, a predicar el reino. Y si no entienden con la palabra, Dios va a mandar otra peste peor que el coronavirus. Y les van a volver a cerrar las cuatro paredes para ver si entienden que Dios no mora en cuatro paredes, Dios mora es en el corazón. Por algo Él permitió que el templo fuera destruido, porque ya Él no moraría más en cuatro paredes. Él moraría en tu corazón y en mi corazón. Así que es un llamado, ministro. ¿Cómo tú te haces llamar ministro de un nuevo pacto? Y si de pronto hay un ferigrés en tu congregación que va para allá, para otra organización, porque lo invitó el amigo, la suegra, el tío, qué sé yo, entonces usted se entera de que él estuvo por allá y usted enseguida lo llama. Oye, ¿usted qué hacía allá? Usted, si vuelve a ir para allá, lo pongo en disciplina. Usted no puede ir para allá, para esa otra organización. Hombre, por favor, ellos también son nuestros hermanos. Dejemos de estar sembrando odio entre organizaciones religiosas. El Señor no viene por ninguna organización. Él viene por su iglesia. Si usted es iglesia del Señor, donde quiera que usted se muera, Él va a venir ahí, lo va a arrebatar y se lo va a llevar. Cuando usted se muera, el ángel no le va a preguntar: ¿tú dónde te congregabas? Para ver si te puedo arrebatar o no. No, Señor. Usted es iglesia del Señor. Usted es trono del Señor donde esté, y donde usted muera, ahí inmediatamente llega un ángel y arrebata su espíritu, arrebata su alma, que es la simiente de Cristo, y lo lleva inmediatamente a la presencia de Cristo, como dijo Pablo: ausentes del cuerpo, presentes a Cristo. Entonces aquí vemos que Juan estaba testificando. Se mira, pero ese está por allá recogiendo gente. 5:32. Vamos a ver qué nos dice el 5:32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Aquí está hablando Jesús. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. ¿Y quién era el que daba testimonio acerca de Jesús? Juan el Bautista. Él fue el encargado de venir a dar el testimonio. Entonces, si él fue el que dio testimonio, él es el testigo fiel. Ese testigo fiel que fue muerto por Herodes Antipas en los días de Herodes Antipas. Eso es lo que dice la palabra. El código real, la traducción verdadera. En los días de Herodes Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre ustedes.
No como dice la versión que tenemos. En los días de Herodes, mi testigo fiel Antipas fue muerto. Claro, a los romanos no les interesa organizar las cosas como son, porque entonces se van a descubrir ellos mismos. Mateo 3:11. Vamos a ver qué nos dice Mateo 3:11. Hablando acerca del testigo. Mire lo que dice. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Aquí, ¿qué estaba haciendo Juan? Estaba testificando. Y mire lo que dice el 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos se fueron abiertos, y vi el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Él lo vio, él fue testigo de este acontecimiento, fue el testigo fiel. Más nadie lo vio, el único que lo vio fue él. Por lo tanto, se le atribuye ese título de testigo fiel. Solamente a Juan se le puede atribuir. Olvidémonos de ningún obispo que se llamaba Antipas, que vivía por allá por Pérgamo. Eso no existió jamás. 11:9. Pero ¿qué salisteis a ver al desierto? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío el mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Oiga, qué palabras, ¿cierto? ¿A quiénes le quedan al dedo estas palabras? Solamente al testigo fiel. Juan el Bautista es el más grande de todos los que han nacido de mujer, porque fue el testigo fiel. Fue tan fiel que testificó hasta su muerte. Apocalipsis 20. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20 acerca del testigo fiel. 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. ¿Quién fue decapitado por causa del testimonio? Juan el Bautista. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado la bestia, ya todos sabemos que la bestia era Nerón, Vespasiano, todo este sistema religioso de Roma. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya esto nuestro amado maestro ídolo ha explicado varias veces. Y si se hace necesario explicarlo otra vez, se explica. De estos que vinieron y reinaron con él 1000 años. Los que reinaron con él 1000 años fueron todos estos, las primicias, los 144,000, los primeros 144,000 judíos que recibieron el mensaje de Masías. 12,000 de cada tribu. Esos son las primicias, ahí dice la palabra de Dios. Fueron arrebatados para Dios como primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias son los primeros frutos. Entonces los primeros frutos que Jesús de Nazaret recibió, los primeros que lo recibieron, que aceptaron este mensaje, que le dijeron chao al sistema sacrificial judío de la ley, y entendieron que ahora la salvación era por gracia y que él era el Mesías. Estos 144,000 fueron las primicias que subieron y reinaron con él 1000 años. Dentro de esos 144,000 estaba Juan el Bautista, que era uno de los decapitados. Él era el testigo fiel, que fue muerto por Herodes Antipas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí en Apocalipsis. Ahora, aquí aparece otro testigo fiel.
Vamos a dejar esto bien claro para que usted no vuelva a repetir que allá en Pérgamo había un hombre llamado Antipas que murió en el año 92 y por eso Apocalipsis fue escrito en el año 92, 93, 94. No, señor. Ningún Antipas. El único Antipas que aparece en la historia bíblica y en los censos históricos fue Herodes Antipas. Ningún judío le va a poner un nombre goyim, un nombre gentil a su hijo y después el hijo va a ir creciendo, instruido en la Torá y lo van a nombrar obispo allá en Pérgamo. Jamás, eso es una abominación para un judío colocarle un nombre de un gobernador que fue asesino. Saquémonos esa idea de la mente y vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Apocalipsis 1:5, vamos a ver qué nos dice hablando también de testigos. Porque aquí aparece otro testigo. Dice así: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y vamos a ver qué dice el 3:14. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces aquí aparecen dos testigos: el testigo fiel y verdadero, que es Jesucristo, y solamente se menciona en esta cita, no hay otra cita más donde se menciona el testigo fiel refiriéndose a Jesucristo. Y aparece la cita que leímos al principio, en el 2:13, donde dice: yo conozco tus obras y donde moras, y en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Mire la diferencia. Al uno lo llama el testigo fiel y al otro lo llama testigo fiel y verdadero. Oiga, testigo fiel y verdadero. Bueno, quisiera ampliar más sobre esto, pero no me queda tiempo. Sobre lo que es el testigo fiel y verdadero, sobre lo que es la verdad, porque la verdad tiene dos partes. La primera parte es mentira, es ilusoria, es algo que es una ilusión. Y la segunda parte sí es la verdad verdadera, la emuná, la fe, la convicción. Entonces yo le dejo aquí para que ustedes sigan investigando. Jesucristo se llama el testigo fiel y verdadero, pero Juan el Bautista es el único que se lleva el título de testigo fiel. Ah, pero Juan el Bautista no era verdadero. No era verdadero. El único fiel y verdadero es Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Quiere decir que todo eso que trajo Moisés no era la verdad. Eso era mentira, pero para ellos era una verdad. Pero era una verdad aletheia, era una verdad que es la aletheia. Aquí cabe esa palabra, ya yo lo he explicado aquí. Conoceréis la aletheia y la emuná os hará libre. Se está hablando de dos verdades. Entonces la ley vino por medio de Moisés, pero eso no era la verdad, eso era una sombra. Sin embargo, para ellos sí era verdad. Pero la verdad y la misericordia vinieron por medio de Cristo. Entonces Juan fue el testigo fiel, pero Cristo fue el testigo fiel y verdadero. El uno fue muerto en días de Herodes Antipas y el otro fue muerto en días del otro Herodes. ¿Cierto? Todo este sistema gubernamental, Pilato y toda esta gente. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que empezar a desglosar la historia y la Biblia cronológicamente,
Repito, no hay registro de ningún Antipas obispo allá en Pérgamo, ni en Roma, ni en Jerusalén, en ningún lado. El único que aparece con ese nombre es Herodes Antipas. Y repito, y después de Herodes Antipas, ningún judío le va a poner el mismo nombre, Antipas, a su hijo. Entonces queda tumbada esa. Eso es como si usted hoy en día le pusiera a su hijo Nerón, o Herodes, o Hitler. Y si es judío, mucho menos le va a poner un nombre de eso. Esa es una abominación para los judíos, ponerle un nombre goyi a sus hijos. Así que, amados, les dejo allí entonces para que usted siga investigando, porque esta enseñanza es mucho más larga. Pero quiero dejarles hasta aquí, amados, para que usted pueda meditar en estas palabras, y cuando usted hable conforme a lo que está escrito, mis amados. Hable conforme a lo que está escrito. Yo siempre me gusta hablar con la palabra por delante. Eso es lo hermoso de este ministerio. Así que les deseo un excelente día para todos. La paz de Cristo, mis amados.